Bienvenido todos a un nuevo vídeo de Aldama Chess, tu canal de ajedrez. Vamos a analizar hoy con Marc una partida de la final de Magnus Carlsen Praggnanandhaa, los desempates en concreto y la partida en la que Praggnanandhaa llevaba las piezas blancas y Carlsen las piezas negras. Hola Marc, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, va a ser una línea en la que las blancas comienzan con E4, E5 responden las piezas negras, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, tenemos una defensa italiana planteada, D3, alfil C5 y aquí la jugada A4, una jugada que no es la más común, ¿verdad, Marc? Exacto, aquí el joven jugador indio decide ya apartarse de los derroteros más principales. Aquí la jugada principal tras alfil C5, las jugadas principales son enroque, C3 o caballo C3, son las jugadas más habituales. Así que esta 4, la primera sorpresa del jugador blanco. Aquí Magnus respondió con D6, que es una jugada correcta, más o menos se suele responder con D6 contra todas. Enroque tampoco sería una de las principales, pero bueno, por supuesto es una jugada natural y correcta. A5, asegurando el alfil por parte de las negras. Alfil E3, otra jugada sorpresiva de nuevo, ¿no? El cambio rápido por parte del indio. Exacto, esta jugada tampoco es la más habitual. Aquí había un par de jugadas más principales. La primera era H3 para evitar el salto del caballo G4, una clavada del alfil, o también eran más habituales jugadas como torre 1 o caballo D2. Sí, aquí alfil E3, Magnus cambias, correcto. F por E3, enroque. Caballo E2, jugada correcta también. Caballo 7 es un plan bastante habitual para intentar jugar con C6 de 5, romper el centro. Caballo H4, es normal, con la columna F abierta queremos aprovechar para atacar en el flanco de rey. C6, dama E1, vamos a pasar las piezas por parte del blanco. D5, correcto, alfil B3, dama D6. Una jugada bastante extraña, ¿verdad, Marc? Exacto, esta jugada la podemos catalogar como una pequeña imprecisión de Carlsen. Aquí la jugada más principal y la mejor, sin duda, era alfil E6, reforzando el peón de D5, reforzando el centro, y era una posición que se aproximaba bastante a la igualdad. Pero este dama D6 es una jugada un pelín imprecisa y Praggnanandhaa va a jugar muy bien después de este dama D6. Aprovecha bien, dama G3 la jugada más correcta, pasando las piezas al flanco del rey. Caballo H5, hay que, no podemos permitir que el blanco juegue solo. Dama G5 muy precisa, forzando la jugada G6 a las piezas negras. Y caballo F5, una jugada bastante espectacular, pero aquí Mar nos va a comentar una variante bastante interesante para el blanco. Exacto, aquí el blanco tenía una secuencia muy precisa y empezaba con la jugada del caballo de H a F3. Y esta jugada es muy interesante. Pone presión en E5. La única jugada que tiene el negro para defender es F6. Pero como vamos a mostrar con la siguiente línea, esta jugada va a dar problemas, ¿vale? Así que caballo de H a F3. El negro haría F6. Dama H4. Y una jugada normal podría ser caballo G7 para reciclar el caballo que se ha quedado descolocado en la banda. Y aquí hay un golpe muy bueno para el blanco, que es caballo G5, muy buena jugada. Amenazando el peón de H7 y entrando con todo. Y tras peón por G5, torre por F8, rey por F8, dama por H7. Fijaros que la dama blanca entra con todo, torre F1 está viniendo. Y el último detalle es que contra alfil E6 vendría torre F1, se incorpora la torre con jaque, alfil F7, y aquí hay una secuencia preciosa, súper elegante, que es E por D5, C por D5 y una jugada fantástica que es caballo E4. No se puede tomar el caballo porque entran en F7 con la partida ganada, y tras dama C7, G4, y el blanco está en una posición totalmente ganada. La dama está dando jaque en H8, el caballo está capturando en G5, el alfil causando estragos en la diagonal y la torre clavando al rey y sería una posición ganada para las blancas. Sí, es una posición preciosa. Caballo F5 posiblemente es una jugada bastante espectacular, pero se presenta poco efectiva, ya que Carlsen aquí se defiende bien. Alfil por F5 necesaria. E por F5 y rey G7 muy precisa para entrar en la defensa. Rey H1 es una jugada un poco extraña, quizás torre F3 para doblar torres era más precisa. Y rey H1 permite la jugada dama F6, viniendo justo a tiempo a defender por parte de las negras. Dama por G5 desapareciendo el ataque. Caballo por F6. F por G6. H por G6. E4. Y aquí tomaron las negras N4, quizás torre D8, torre A D8 era más precisa. Toman en D4,
peón por D4, torre de 8 ahora sí ocupando la columna, torre F2 defienden las blancas, una posición muy cercana a la igualdad. Torre de 4, esta jugada quizás tampoco sea muy precisa, ¿verdad, Marc? Exacto, esta jugada es una pequeña imprecisión porque la torre no se puede mantener en esta casilla de 4. Si esta torre se pudiera mantener de manera más firme aquí, sería una buena opción, pero como veremos, Prak, el jugador de las blancas, en un momento, en las siguientes jugadas, hará C3 y la va a expulsar. Una maniobra muy interesante que tenía el negro era hacer la jugada caballo D7 para situar un muy buen caballo en C5 que ataca el alfil y pone presión sobre el punto D4. Sí, tras torre de 4, torre a F1, jugada muy precisa, tocando el caballo de F6, caballo de E a G8 para defender, y aquí la jugada que comentábamos antes, C3 expulsando la torre, torre de 7, torre E2 sobreprotegiendo el peón de E4, torre E7, quizá esta jugada no es tampoco muy precisa porque pone la torre pasiva, alfil C2, tenemos que tener en cuenta que era una partida rápida y aquí tampoco hay mucho tiempo para precisar, caballo D7, caballo C4. Aquí era interesante, en vez de caballo D7, quizás la jugada B5 controlando la casilla C4, pero se le escapó a Magnus. Entonces, tras caballo D7, caballo C4, obliga a la torre a desplazarse a la casilla 8 para defender el peón de A5. Y aquí la jugada G4. Es una jugada un poco imprecisa, ¿verdad, Marc? Exacto, este era un momento muy importante para el blanco porque si jugaba una serie de jugadas precisas podía coger una muy buena ventaja. Así que vamos a ilustrarlo. En vez de G4 había una jugada muy fina que es torre E a F2, ocupando la columna y presionando, y se prepara para combinarlo con un caballo en D6 que pondrá presión en F7. Entonces el negro podía jugar caballo de G a F6 para bloquear la columna F, el blanco caballo de 6, buena jugada, presionando el peón de B7 y el peón de F7. No había mucho mejor que B5 y tras A por B5, C por B5 y caballo por B5, el blanco tenía una posición que aunque podía defenderse el negro, era una posición bastante favorable. Sí, Así. también es interesante comentar que si en vez de la jugada B5 por parte de las negras pretendían defender el peón con torre B8, tenían una jugada muy dura que era G4. Y aquí vemos que el caballo de F6 no se puede apartar porque hay torre por F7. Entonces, difícil posición porque si G5 también existe caballo F5 doble al rey y a la torre. Así que era una buena oportunidad en esta posición haber doblado torres en vez de la jugada G4 de la partida, que Magnus tampoco aprovechó porque jugó la jugada F6 y aquí desperdició la oportunidad de haber jugado otra línea, ¿verdad, Marc? Exacto, aquí tenía una muy buena línea y vamos a entender respecto a la línea anterior. Aquí Carlsen podría haber jugado caballo de G a F6 atacando el peón de G4 y tras G5, caballo H5 con la idea de situar un caballo en F4 y montar un bloqueo muy sólido en esta columna F y inhabilitando totalmente que el blanco pudiera hacer los planes que mostramos en la línea anterior. Así que esto era una opción muy buena para el noruego. Sí, no, el noruego no estuvo muy preciso y jugó la jugada F6, torre G2, ahora sí correcto, caballo H6 también es precisa, G5, jugada muy interesante para romper la buena estructura de peones negros, F por G5, torre por G5, caballo F7, jugada lógica, torre G2 quizás un poco más precisa en la casilla G3, torre E6, hay que activar esa torre, torre D2 y torre F6, una defensa muy precisa de Magnus, torre por F6, caballo por F6 tocando el peón de E4, B4 intentando crear contrajuego en el flanco de dama, fijémonos que el blanco tiene todas las piezas en el flanco de dama, A por B, C por B, no hay nada mejor, y rey F8, como en todos los finales queremos activar el rey hacia el centro, rey G2, las blancas hacen lo propio, rey E7, y aquí A5, fijando los peones del flanco de dama de las negras. Aquí juegan torre H8, una jugada también bastante precisa, torre E2, caballo H5, rey G1 y caballo F4, llegando a una casilla muy buena el caballo. Torre D2 y torre H3. Aquí vemos una muy buena dominación de las piezas negras, ¿verdad, Marc? Exacto, esto es una posición que los módulos todavía ven alguna opción de defensa, pero es una posición muy desagradable para el blanco. El caballo en F4 es muy potente, la torre en H3 entra y busca casillas como C3, el caballo entra a G5. Es una posición súper difícil de defender
y en la que el jugador indio que tenía poco tiempo colapsó rápidamente, como vamos a ver ahora. Sí, realizó la jugada 6, típica jugada de contrajuego, ¿no? Cuando no sabemos qué jugar, pues parece que queremos actividad, ¿no? A cambio de, en vez de estar pasivos, pues una defensa activa. Pero este es el error definitivo, porque tras B por A6, alfil A4, torre C3 por parte de las negras, caballo A5, quizás un poco mejor hubiese sido torre C2, tocando el peón de C6, pero caballo G5 viene con mucha fuerza y aquí ya no hay remedio, ¿verdad, Marc? Exacto, aquí la posición es desesperada, los dos caballos entran al ataque, la torre preparada para entrar, y fijaros que al jugador blanco se le ha quedado un caballo y un alfil en el flanco de dama que realmente no cooperan en la defensa y no tienen ningún objetivo claro, así que aquí el blanco ya está perdido. Sí, torre C2 fue un intento de cambiar piezas, pero aquí Magnus estuvo preciso. Caballo de G a H3, rey F1, torre A3, atacando el mate y atacando la pieza. Caballo por C6, una jugada de pataleo de Prag. Rey F6 y abandonó porque no se puede salvar el material. Y una partida bastante emocionante, las rápidas siempre lo son así, en el que tuvo idas y vueltas, las blancas pudieron estar con ventaja, las negras también en algún momento, y al final imagino que los nervios jugaron un papel decisivo en los apuros de tiempo y Magnus, pues ya sabemos que él tiene nervios de acero. Así que esta ha sido la partida decisiva de la Copa Mundial, ya que la siguiente partida hicieron tablas y gracias a esta victoria Magnus se proclamó campeón de la Copa. ¿Y qué nos ha parecido este match? ¿Qué opinas, Marc? ¿Cómo ha estado este match? Bueno, ha sido un match donde realmente en toda la Copa del Mundo yo creo que se ha dado la sensación de que Carlsen era superior al resto y realmente lo ha materializado. Ha jugado con grandísimos jugadores y yo creo que ha sido muy superior, así que es el campeón merecido sin duda. Y aunque Praggnanandhaa tiene muchísimo mérito porque es un jugador de solo 18 años, creo que Carlsen es el justo ganador del torneo. Sí, aparte parece que Magnus, si en la partida clásica no logra ganar, en las rápidas sigue siendo un jugador de garantías. Pues nada, esto ha sido todo, un vídeo más, esperamos que os haya gustado, que sigáis confiando en el canal de Aldama Chess, que os suscribáis si os gusta para más contenido, vuestro like también nos ayuda mucho y nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta otra, Marc. Un saludo.